¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual empieza a planificarse lo que va a ser la próxima semana con muchas reuniones de comisión y también muchos temas vinculados a lo que ha sucedido en estos últimos días que tienen que ver, algunos de los temas, con el presupuesto 2026. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando. Vamos a estar repasando los testimonios de los diputados, las participaciones, porque esta semana comenzó el debate de presupuesto, organizando en la jornada del día de ayer un poco cómo va a ser la discusión y muchos diputados hicieron uso de la palabra. Y también vamos a repasar varias otras comisiones que se constituyeron entre martes y miércoles, que son muy importantes. Ahora los títulos de la jornada de hoy. Debate por el presupuesto 2026. El secretario de Hacienda fue citado para el próximo miércoles, entre otros invitados. Fentanilo contaminado, elección de autoridades de la comisión investigadora. Mónica Fein será la presidenta, Silvana Giudici del PRO será vicepresidenta y Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria, secretaria. Reunión conjunta de las comisiones de Deportes y Comunicaciones e Informática, donde se avanzó con proyectos vinculados a al justamente ENAR. Bueno, ahí están los temas que tienen que ver con las diferentes comisiones que estuvieron trabajando a lo largo de esta semana, pero también muchos de estos temas van a estar relacionados no solo con el programa, porque vamos a estar, como vos bien estabas adelantando, Aman, testimonios de los diputados nacionales, sino también temas vinculados con las comisiones de la próxima semana, como es el presupuesto 2026, tema central que ya ha generado fuerte debate, fuerte controversia entre el oficialismo y los distintos sectores de la oposición. Decíamos, ya circula la convocatoria para el miércoles a las 13 horas para la Comisión de Presupuesto, 49 integrantes, va a estar el secretario de Hacienda Guberman dando detalles de cómo se estuvo constituyendo este presupuesto, tratando de saldar las diferencias que hay, porque sin duda desde el oficialismo sostienen la regla del déficit cero, del equilibrio fiscal, y buscarán seguramente plantear políticas para conseguir el superávit fiscal. Veremos cómo se va desarrollando, porque los diputados fueron planteando también sus diferencias respecto a la dinámica que estuvo tomando y están preocupados que no se vuelva a repetir lo del año pasado, donde pasaron estas instancias de presentación de los ministros, pero luego se retiró el debate al momento de llegar a consensos. Bueno, veremos qué es lo que sucede en la jornada de la próxima semana, el próximo día miércoles. El primer paso va a ser el próximo mañana viernes. ¿Por qué? Porque los diferentes bloques les van a estar enviando las propuestas finalmente al presidente de la comisión, a José Luis Esper, respecto a no solo cronograma, sino también los invitados dentro de ese cronograma de trabajo. Muchos reclamaron al ministro de Economía y a la ministra Petrovelo, ¿no? Del Capital Humano. Casi la totalidad. El ministro de Economía tiene todos los números, algunos menos, la ministra Sandra Petrovelo, pero claro, son dos referentes importantes porque son, en definitiva, los dos ministros que tienen el mayor presupuesto. Sí, sin duda. Entonces están en el medio de la discusión. Algunos, ahí tenemos imágenes de la jornada de ayer, algunos, la ministra Petrovelo en torno a la política social del gobierno, que es el mayor porcentaje del presupuesto para el próximo año. Y el ministro Luis Caputo, porque está también entrelazado con las conversaciones que Argentina lleva adelante en los Estados Unidos. Sí, el tema de esta nueva posibilidad de un préstamo o un swap o una facilidad de dólares desde Estados Unidos, desde el Tesoro de Estados Unidos, esto quiere decir desde el Ministerio, el Banco Central de los Estados Unidos hacia la Argentina, comenzó a replicarse aquí en esta comisión. Todos los diputados que hicieron uso de la palabra pidieron esclarecer este debate, que tenía poca información porque se dio también en la jornada del día de ayer, pero no fue lo único que sucedió en estos días. También hubo algo muy importante. Comenzó el debate a partir del emplazamiento de la modificación de la ley de DNU, que tiene fecha la semana que viene. La semana que viene, el 30, esta comisión tiene que dar un dictamen además, exactamente. ¿No? Bueno, ahí veremos
de qué manera se termina de armar este dictamen. Ahí tenemos también imágenes de lo que ha sucedido esta semana. La mayoría de los bloques de la oposición, esta reunión que encabeza el diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Presupuesto de Asuntos Constitucionales, la mayoría de la oposición quiere ratificar la sanción de la Cámara de Senadores. Claro, avanzar con los plazos para Así que es. tengan vigencia los DNU mientras se discuten en el Congreso y modificar que sea con el solo rechazo de una de las cámaras suficiente para detener el desarrollo, ¿no?, de ese proceso del decreto de necesidad de urgencia que reemplaza de algún modo el accionar del Congreso. Pero vamos a pasar ahora sí a los testimonios, ¿te parece, Fernando? El primero es el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, en el contexto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se dio en la jornada de ayer. Es una reunión para discutir el plan de trabajo, que en cualquier escenario normal debiera ser una formalidad, en este caso con los antecedentes de los últimos 2 años y sobre todo el anterior, en donde lamentablemente el presidente de la comisión se comportó más como un delegado del Ejecutivo que como el presidente de la comisión. Es muy relevante que podamos definir un cronograma que esté a la altura con todos los ministros, empezando por el ministro de Economía, que sigue rehusándose a venir, va más al Congreso americano que al argentino. Y obviamente con una fecha de dictamen que yo creo que de todas maneras, más allá que la acordemos acá, vamos a sentir la necesidad de emplazarla en el Pleno para que no haya maniobras de último momento como el año pasado. Yo creo que es importante que la misma semana que viene arranquemos, digamos, 1 o 2 días por semana, todas las semanas, recibiendo a los distintos ministros, poniendo un énfasis especial en el capítulo de crédito público y de deuda, que es nuevamente en la Argentina un problema acuciante. Y habida cuenta de que la fecha máxima para dictaminar en sesiones ordinarias es el 20 de noviembre, pensar en dictaminar un par de semanas antes, ¿no? Y poder mandarle al Senado en el periodo ordinario la media sanción. Claro, Nicolás Massot, que me parece también que está hablando y acompañando otros bloques políticos, sí, ¿no?, en torno a poner fechas en la cual se firme el dictamen. Esto es, antes que finalice este periodo de sesiones ordinarias, el próximo 30 de noviembre, es decir, en los primeros días de noviembre, tener firmado el dictamen. Y por el otro lado, que todos los ministros pasen por la Comisión de Presupuesto. Esto pasa porque no hubo presupuesto en 2 años consecutivos aquí en la Cámara de Diputados. Hubo un intento de avanzar el año pasado, pero finalmente se retiró luego de que no se llegaran a acuerdos con los diferentes bloques para poder avanzar en lo que el gobierno esperaba del presupuesto 2025. Así que la oposición abre el paraguas y plantea, para que no vuelva a repetirse lo mismo, Exacto, queremos una fecha y si no iremos al Pleno, al recinto, a emplazar a la comisión para que haya una fecha de dictamen y no se pueda generar ninguna situación que complique el escenario. También habló, antes de entrar a la comisión, sí, el diputado Berti Venegas Lynch de La Libertad Avanza de esta manera. A pedido de muchos diputados, a pedido del gobierno, quiere tener aprobado el presupuesto de 2024. ¿Qué pasa? Pretenden justamente empezar a meter cosas y gastos sin decir de dónde van a salir los recursos. ¿Cuánto le dedicamos? El presidente fue a presentarlo a la Cámara, ¿te acordás? Sí. O sea, no fue el ministro, fue el presidente, que encima de acá, ¿por qué no viene Caputo? Viene el presidente a presentar el presupuesto. Y le dedicamos, que vos sabrás, te acordarás, 30 horas, 35 horas a las comisiones para que al final se está por aprobar y empiezan a agregar estas cosas. Entonces eso no estamos dispuestos a hacer. Entonces no es que no se presentó el presupuesto, se presentó todo, no se quiere acceder. Acá hay un problema del tema de la restricción presupuestaria y pasa lo mismo con el tiempo. ¿Viste? Cuando acuerdan en la comisión decir, che, tenemos tanto tiempo en la sala. El tiempo es el recurso más escaso de todos. ¿Vamos a hablar todos 5 minutos? Vamos a hablar todos 5 minutos. Bueno, te queda 1 minuto. No, porque la libertad de expresión. Entonces, flaco, es el orden básico para ponernos de acuerdo y poder maximizar el tiempo. Bueno, así como administran el tiempo, piensa que los recursos vienen de la maquinola, imprimir billetes, ojalá, pero esto generalmente es... Le escuché a un diputado kirchnerista hace tiempo en una sesión en el recinto decir, lo que pasa con los liberales es que primero disponen los recursos y después ven con esos recursos qué necesidades tiene la gente y qué se puede satisfacer dentro de lo que es la función del Estado. Nosotros, los peronistas, no. Primero nos dedicamos a las necesidades y vemos después de dónde sacamos los recursos. ¿Y dónde cree que saca el recurso un político?
de la deuda, la maquinita, más impuestos, no hay otra forma. Habría que preguntarle a ese diputado kirchnerista si él pone recursos de su propio bolsillo. Ellos viven de la política y viven de la gente que se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores. Esa es la gente que está pagando todo esto. Bueno, ahí está Berti Venegas Lynch, la posición del oficialismo, la posición de La Libertad Avanza. Parece difícil encontrar un punto de acuerdo en un presupuesto que en definitiva todos van a querer meter mano. Bueno, lo que pasa en el sentido es que... de, bueno, ¿qué pasa con las obras públicas? ¿Cómo se reparten los recursos? Lo que se hace en el presupuesto es debatir con las distintas provincias que aportan sus votos, porque los diputados representan al pueblo, pero son votados para cada una de las provincias. Y ahí se negocian muchas partidas, porque el Ejecutivo puede tener una mirada sobre las partidas, pero los recursos cuando llegan a las provincias también requieren una mirada por parte de los diferentes distritos. Habló Paula Penaca, secretaria parlamentaria del Bloque de Unión por la Patria, el principal bloque opositor aquí en la Cámara. En principio, celebrando que este año el Ejecutivo parece haber tomado la decisión de, como manda la Constitución, discutir dentro del Parlamento el presupuesto para el año. Muy importante que se conozca cuál es la hoja de ruta del modelo económico del gobierno, sobre todo viendo estos 2 años donde el modelo económico que pregonaron fracasa estrepitosamente, viendo un presidente que tiene que ir de rodillas a entregar la soberanía frente al gobierno de Estados Unidos para poder sostener la mentira del superávit fiscal, para poder sostener el carry trade y la fuga de dólares en la Argentina, mientras al mismo tiempo no disponen y no quieren asignar presupuesto ni partidas para solventar cosas básicas en la Argentina, ¿no? Al mismo tiempo están tratando de evitar que una ley que tiene acompañamiento rotundo de este Congreso y se vio en la calle que también de la sociedad, como es la ley de emergencia en discapacidad, sea financiada, luego de que el Congreso insistió después del veto de Milei con más de las mayorías que son requeridas. Entonces, bueno, en ese contexto es central discutir cuál es el presupuesto porque eso marca la hoja de ruta del gobierno. Celebramos entonces esta reunión, estamos muy atentos y alertas para que efectivamente el tratamiento se dé, no como pasó el año pasado, que en algún momento el presidente de la Comisión de Presupuesto decidió dejar de tratar el presupuesto y nos quedamos en ascuas, así que estamos proponiendo desde el bloque que venga centralmente el ministro de Economía. Bueno, Paula Penaca desde Unión por la Patria, ratificando también y coincidiendo con Massot y con otros bloques que la necesidad que esté Luis Caputo. Sí, incluso bloques aliados, ¿no? Sí. Del oficialismo que votan en conjunto, que también buscan incorporar algunas modificaciones, han hablado en el mismo sentido, ¿no? Que no se frustre el debate y que puedan estar aquí los funcionarios para dar cuenta justamente de cómo están planificando la inversión de los recursos que se recaudan a través de los distintos mecanismos aquí en la Argentina. Y mucha preocupación también de los diputados que son de las provincias, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a ver, hablando de las provincias, que decía Martín Arjol, que es diputado de la Liga del Interior, los radicales libertarios o radicales más cercanos al gobierno nacional, hombre de la provincia de Misiones. Primero, creo que celebrar el inicio de este debate, que me parece que es importante, porque cuando mirás hacia atrás muchos de los conflictos que hemos tenido en el Congreso, las discusiones en materia presupuestaria, pasando de las cuestiones que tienen que ver con universidades, jubilaciones, las distintas cuestiones presupuestarias que se discutieron no solo este año, el año pasado también, tiene que ver con la falta de un presupuesto. Y creo que empecemos a discutir el presupuesto, que empecemos a analizar las variables no solo de composición de ese presupuesto, sino sobre todo las perspectivas económicas que el presupuesto también arroja, me parece que son importantes. Espero que ese debate pueda darse, si querés, en este año legislativo, ¿no? Veo la necesidad de una agenda nutrida con la presencia de funcionarios que puedan desarrollar en profundidad cada una de las áreas del presupuesto, así que con esa expectativa hoy iniciamos ese debate, ¿no? Obviamente el presupuesto lo tenemos hace poquito,
no hemos profundizado en su tratamiento todavía. Lo que sí creo claro que ha dejado el presupuesto y sobre lo que hay que trabajar, más que el interés puntual de una provincia, es mantener y trabajar sobre el equilibrio fiscal, mantener una política hacia un rumbo que nos camine hacia la baja de los gastos y dándonos la posibilidad de bajar los impuestos para el crecimiento de la actividad privada. Y sin duda estamos transitando por un momento difícil en muchas provincias, aún en esta si se quiere, situación macroeconómica, pero con falta de discusiones microeconómicas, seguramente en el año legislativo próximo se va a dar, impactan en las provincias, economías regionales con dificultades, pero creo que hay un rumbo y creo que hay un camino en materia macroeconómica, en materia de disminución del gasto, que es el camino hacia el que debe transitar la Argentina. También no hay que dejar de lado entender que la economía no solo son los números, sino también es la consolidación, digo, de un capital político que pueda tener esta visión para que este caminar de la Argentina no sea una brisa de verano, sino que sea algo que se instale y que estos debates en materia de presupuestos den la discusión de, obviamente, los gastos que se quieren tener, pero como correlato también de dónde se sacan esos gastos, ¿no? Bueno, un abanico de muchas voces, Sí. aquí en Diputados Televisión respecto a lo que fue ya el puntapié inicial de la discusión en este Congreso del proyecto de ley de presupuesto 2026. La diputada Silvana Giudice también estuvo conversando con nuestros compañeros de Diputados Televisión minutos antes de que comenzara el debate, que, como les comentábamos, concluyó con una citación para la semana próxima, para el miércoles, a las 13 horas, justamente en la sala principal de la Cámara de Diputados, para recibir al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Repasemos lo que decía Silvana Giudice. Bueno, me parece muy bien iniciar este proyecto de debate del presupuesto en un esquema de normalidad, ¿no? Así como debe funcionar el Congreso. También espero que podamos lograr los consensos necesarios para que este dictamen final, que se va a arribar luego de todas las reuniones que se pacten hoy como agenda, contemple esta regla del oro, que es la del déficit cero, ¿no? Ojalá que podamos llegar a ese resultado, entonces será un momento importante para la Argentina de crecimiento y de desarrollo. Nosotros lo estamos debatiendo en el bloque, tenemos economistas como Luciano Laspina y Dayana Fernández Molero, que son los que están haciendo un análisis profundo sobre todo de los anexos y las 500 páginas que compone este presupuesto. En principio vamos a acompañar todo aquel punto que signifique mantener un esquema de superávit, de estabilidad cambiaria, de lucha contra la inflación y también, por supuesto, tocar ciertos puntos que tienen que ver con la Argentina productiva, ¿no? Poder lograr que a partir del año que viene, además del plan de estabilización, haya determinados recursos para poder acompañar desde las economías regionales hasta cuestiones de infraestructura que nos parecen que son importantes, que tienen que estar contempladas. Ahí está Silvana Giudice, Sí, del PRO, marcando algunas diferencias sí. en torno a... Me parece que esta es una discusión que también se está dando en el seno del bloque de Cristian Ritondo respecto a cómo tiene que ser el presupuesto 2026. Algunas partidas más allá de la estabilización económica, Sí, sino más allá también de las pensando variables. en la infraestructura, Claro. estamos hablando de rutas. Universidades, asistencia social. Bueno, habrá que ver cuáles son las diferentes partidas que hace hincapié el PRO, pero está hablando de partidas para la producción y partidas para infraestructura. Dos temas que también están pidiendo los gobernadores. Vamos a repasar también lo que decía Esteban Paulón, diputado de Encuentro Federal en representación de la provincia de Santa Fe. Importante que haya venido el proyecto de presupuesto en tiempo y forma, importante que lo empecemos a debatir, importante que exijamos la presencia del ministro Luis Caputo aquí en esta comisión, sobre todo a partir de las nuevas informaciones que han llegado, esta posibilidad de un swap por 20.000 millones de dólares con el Tesoro de Estados Unidos, un tema que no es menor, que va a tener impacto en el presupuesto y también, obviamente, importante para ver de qué manera incorporamos el financiamiento a la emergencia en discapacidad, la emergencia pediátrica,
pediátrica y seguramente el presupuesto universitario, a partir de lo que descontamos, va a ser una ratificación por parte del Senado de estas leyes, para que empecemos, más allá de ver cómo resolvemos estos meses hasta diciembre, que a partir del 1 de enero el presupuesto cumpla con lo que ha votado el Congreso y deje de mirar para otro lado, como es la pretensión del jefe de Gabinete de Ministros, que se niega sistemáticamente a hacer cumplir una ley, cumplir y hacer cumplir una ley votada y ratificada por el Congreso Nacional. Presentamos ayer un proyecto que incorpora la figura del shutdown norteamericano para que los gobiernos no puedan prorrogar indefinidamente los presupuestos, solo una prórroga y luego tiene que haber acuerdo, se extiende un plazo, pero si no hay acuerdo habrá responsabilidades penales para los funcionarios del Ejecutivo. Nos parece que es una medida importante que va a permitir que no tengamos esta irregularidad de 2 años sin presupuesto y quién sabe si no termina siendo un tercer año sin presupuesto. En otro sentido, lo que estamos viendo es un presupuesto con datos que son irreales, que no tienen nada que ver con lo que está pasando ni en la economía, ni en la inflación, ni en el crecimiento económico, ni en la cotización del dólar. Eso distorsiona las supuestas promesas del gobierno de recomposiciones en el presupuesto universitario o recomposiciones por sobre la inflación en jubilaciones, porque obviamente si contemplamos la inflación de este año, ya esos 5 puntos que el gobierno dice que va a dar extra el año que viene están en realidad absorbidos este año. También vemos con preocupación la eliminación de la indexación, es decir, la actualización por inflación de la asignación universal por hijo, de las distintas prestaciones. Nos parece que hay varios temas para conversar. El debate de presupuesto es un debate largo que tiene que concluir necesariamente antes del 10 de diciembre, porque esta es la composición de la Cámara que lo empieza a discutir. Entonces, más allá de que tenemos en el medio del proceso electoral, hay que ir a un debate de presupuesto que concluya antes del 10 de diciembre y que el gobierno tenga el presupuesto aprobado con el acuerdo del Congreso para el periodo 2026. Bueno, ahí estaba Esteban Paulón cerrando lo que es este gran abanico de voces aquí en Diputados Televisión. La semana que viene, decíamos, va a haber un nuevo encuentro. Venían reclamándole varios diputados de los diferentes bloques a José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Presupuesto, que modifique el día porque querían convocar una sesión, pero ya están cursadas también las convocatorias, ¿no?, a los funcionarios del Ejecutivo Nacional. Así que veremos cómo va desarrollándose el resto del trabajo en comisión. Después de la pausa vamos a seguir repasando otros temas importantes con diputados que estuvieron presentes aquí en los estudios de Diputados Televisión, porque también se conformaron comisiones como la Comisión Investigadora del Fentanilo. Se empezó a discutir, como decíamos, otros proyectos como citaciones a funcionarios e interpelaciones y algunas novedades de proyectos que fueron impulsando los diferentes diputados a lo largo de estos días por, los problemas en la implementación de la emergencia en discapacidad. Nos vamos a la pausa, la primera aquí en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste,
NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, nuevo bloque y también, Fer, con la posibilidad de hablar con algunos de los diputados nacionales. Así es, nos vamos a ir rápidamente a la provincia de La Rioja. Diputado Ricardo Herrera, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli saludan. ¿Qué tal, Fernando, Amanda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Diputado y candidato para el próximo 26 de octubre. Ricardo, bueno, a ver, empezó la discusión del presupuesto. Le han planteado algunos temas al titular de la comisión, a José Luis Esper. Por ahora parece que la agenda está en plena discusión respecto a cómo va a ser ese cronograma para avanzar en un presupuesto 2026, como así también ya marcada los temas para la próxima semana. Bueno, sí, creo que son los temas básicos que tiene que tener cuando comienza una discusión tan importante como es la discusión del presupuesto 2026. Lo que le ha planteado el diputado Heller no es nada más y nada menos que la presencia de algunos ministros que tienen que dar alguna explicación acerca de la hoja de ruta que van a transitar en el 2026 desandando el presupuesto, ¿no? Me parece que se hace imperiosa la visita del ministro de Economía de la Nación, la visita de los secretarios, la visita de los otros ministros, de organismos que son claves también en la ejecución de los recursos 2026, a fin de poder tener un claro panorama de cómo se va a ejecutar ese presupuesto. Claramente, que es un presupuesto para nosotros, ¿no? Uno lo mira desde este lugar, desde la provincia de La Rioja, y es claramente un presupuesto de ajuste. Y si empezamos a ajustar un poco más en distintas áreas, seguramente vamos a tener distintas objeciones de muchísimas áreas, ¿no? Uno le presta atención, uno como referente o bien trabaja en la Comisión de Asuntos Previsionales, ve una marcada baja en el tema de las jubilaciones, una marcada suba en el tema de la pensión universal por el adulto mayor, es decir, que estamos pasando sin querer de un esquema contributivo a un esquema no contributivo. Hay 27.000 jubilaciones menos, hay 44.000 pensiones universales más, hay 155.000 pensiones por discapacidad menos en este presupuesto. Me parece que es necesaria la presencia de Petovelo, es necesaria la presencia del titular de ANSES, como así también del ministro de Economía, con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por ejemplo. Es importante la presencia de los gobernadores explicando que con este presupuesto, como está este presupuesto, prácticamente se hace inviable la gestión en cada una de las provincias. Hablo por lo que nos toca, por ejemplo, a nosotros en la provincia de La Rioja. La provincia de La Rioja, históricamente, tiene contemplado en el presupuesto nacional un punto de coparticipación
en acuerdo, en consenso con todas las otras provincias. No hay una administración, Amanda, Fernando, que haya desconocido esa realidad que atraviesa la provincia de La Rioja, que depende altamente de los recursos nacionales. Bueno, pues bien, en este presupuesto no se contempla. ¿Qué significa aproximadamente ese punto de coparticipación que se le niega a la provincia de La Rioja en este presupuesto? 60.000 millones de pesos por mes. Imagínense que es prácticamente la 3/4 parte de la grilla salarial de la provincia de La Rioja. Miren si no va a ser importante que se contemple esa situación en el presupuesto nacional. Ni hablar de la obra pública, que prácticamente en el tema de obras plurianuales u obras que tienen un fondo o afectación específica, no existe para la provincia de La Rioja. Bueno, algo tenemos que decir, algo tienen que decir los gobernadores. No me quiero imaginar lo que están pensando los gobernadores que no han transferido sus cajas previsionales y que con los montos asignados en este presupuesto, solamente de 11 provincias puede sostenerse una sola provincia. Diputado, ¿Qué vamos a decir con estas otras 10 que quedan a la deriva, no? Quería preguntarle entonces respecto a la otra dimensión del presupuesto, que es la recaudación, ¿no? ¿Cómo ve usted que está previendo el gobierno nacional a partir del presupuesto la compensación de toda esta situación que usted está describiendo de recorte en acceso a algunos de las prestaciones básicas que lleva adelante el Ejecutivo Nacional? No, yo lo veo, mire, la verdad que lo veo muy difícil un Sí. presupuesto. Creo que es un presupuesto diseñado para que le digamos que no, para que tengamos un debate posterior a la elección, porque esto estoy viendo yo, ya me adentro en el tema político. Me parece que está ganando tiempo hoy el Ejecutivo en decir o en dilatar que vamos a empezar con la discusión, que se van a acercar algunos ministros o algunos secretarios, si tienen intenciones de hacer eso y de ganar un poco de tiempo. Van a ver cómo le va a las elecciones y verán cómo será y cómo seguirá, y me parece que después se van a endurecer en su posición de no se gasta más de lo que se tiene, no se gasta más de lo que se recauda, no se le puede hacer ningún agregado, y en este caso van a continuar con el presupuesto, van a prorrogar el presupuesto en el caso de que le rechacemos el presupuesto. Me parece que a eso juega el gobierno nacional, porque por un lado dice que quiere un consenso, quiere trabajar codo a codo con los senadores, con los diputados, con los gobernadores, y por otro lado dice que el equilibrio fiscal o el déficit no se negocia. Bueno, entonces ahí está, entra en una contradicción, porque yo creo que los gobernadores, los diputados, los senadores tienen una mirada bastante crítica con respecto a la ejecución presupuestaria o a cómo se van a asignar los fondos, o por lo menos algo tenemos que decir con respecto a cómo se van a ejecutar los fondos en el 2026 si queremos que salga un presupuesto de consenso. Claro. Ricardo, a lo largo de esta semana estuvo circulando la posibilidad, los diferentes bloques van a tener, de la oposición principalmente, van a tener que definir si convocan una sesión para el próximo miércoles. También se conoció ayer que José Luis Espert ya confirmó y está en la agenda oficial de diputados el miércoles que viene la presencia del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, en la comisión. ¿Están analizando la posibilidad de insistir ante Espert de cambiar la fecha de presupuesto o de ver alguna alternativa y no convocar a sesión la próxima semana? Mire, se lo dejamos muy claro ayer, expresamente se lo dijo el presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, y el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller. Dejaron sentados no solamente los miembros de nuestro bloque, se lo dijo también Juan Manuel López de la Coalición Cívica y otro diputado que lo escuché, creo que Juliano me parece, sostener que si nosotros si la gran mayoría de los diputados han consensuado
una sesión para el día miércoles, bueno, va de suyo que tendrá que reprogramar el secretario Guberman su visita. Lo podemos hacer el martes, lo podemos hacer el jueves, lo vamos a estar esperando sin ningún problema, pero me parece que hay un hecho superior o una actividad superior, que es la de convocar una sesión, y que hay un consenso en la convocatoria de la sesión, que generalmente es el día miércoles. Los miércoles se convoca a sesiones especiales. Así que en ese sentido me parece que tendrá que revisar la agenda y volver a ver en qué momento, o lo recibiremos más temprano, pero seguramente si hay una agenda de consenso entre todas las fuerzas que conforman la Cámara de Diputados para sesionar el miércoles, tendrá que reprogramar su visita el secretario de Hacienda. Diputado, le quiero preguntar también sobre otro debate importante que se fue dando en estos días, que tiene que ver con la modificación de la ley de decretos de necesidad y urgencia. Son varios los temas que queremos conversar, pero preguntarle una reflexión sobre la posibilidad de que el 30 se dictamine finalmente, y si cree que se le van a incorporar modificaciones a la iniciativa o se va a avanzar con la media sanción del Senado. No, bueno, me parece que viene trabajado ya con la media sanción del Senado, y es nuestra voluntad que así sea, ¿no? Que las modificaciones que se le hicieron en el Senado, nuestra miembro informante, que fue la doctora Mónica Litza, fue lo suficientemente clara, en donde explicaba cada una de las modificaciones a manera de poder dinamizar esto, ¿no? Sobre todo en los puntos centrales, como es el tema de la duración de Los plazos. los días que tiene, los plazos, perdón, los plazos que tiene el decreto para el rechazo por ambas cámaras, el rechazo solamente con el rechazo de una basta y sobra para que pierda vigencia, la unificación, es decir, que se trate solamente de una materia para evitar lo que nos pasó con el decreto 7030. Estas modificaciones que me parecen son sustanciales y que se van a sostener con el dictamen o con el proyecto que viene de la Cámara de Senadores. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. En cualquier momento volvemos a conversar con usted y nos encontramos también aquí en los pasillos del Congreso. Muy amable, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta cualquier momento. Bueno, ahí estaba Ricardo Herrera, hombre de Unión por la Patria por la provincia de La Rioja. Sí, la discusión que él plantea desde la oposición es la que se escuchó ayer en reiteradas oportunidades de voz de los diferentes bloques, que son la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Si bien se planteó desde un principio, lo dijo el propio diputado José Luis Espert, se va a buscar el consenso para el cronograma de trabajo. Bueno, los diputados quieren que esté el ministro de Economía, que el año pasado ya no vino, y el anterior tampoco, porque si bien se había presentado el proyecto por parte de Sergio Massa, que era candidato a presidente también en el 2023, no se discutió el presupuesto porque cambió el signo político del gobierno. Después, durante el año, tampoco se discutió, ni el segundo semestre, que a veces se podía haber hecho. Así que hay un poco de enojo de los diputados sobre eso. Me parece que la estrategia del oficialismo va a ser similar a la del 2024. Sí. Es la discusión con algunos funcionarios, evitando varios ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Exactamente. Mucho más en este momento que estamos transitando una campaña electoral que culmina el próximo 26 de octubre. Donde no hubo tantas diferencias en otra comisión es en la comisión especial investigadora por el caso Fentanilo. Exacto, se llegó a un consenso súper importante. Sí, claro. Primero, con la constitución de la comisión investigadora. Ese es Adrián Pagán, el secretario parlamentario de la Cámara. Y finalmente, a propuesta de la diputada Margarita Stolbizer, fue nominada y aceptada por todos los integrantes de los diferentes bloques. Estaba La Libertad Avanza también presente. Es la presidencia de Mónica Fein, ¿no? Diputada socialista de la provincia de Entre Ríos. La vemos ahí al costado de la diputada Oliveto, quien asumió como presidenta ya en su cargo. Ella ha sido diputada, ha sido intendenta, tiene una tradición también dentro de la medicina. Y sus dos colegas que la van a acompañar, por un lado como secretaria de Tolosa Paz y por otro lado como vicepresidenta, la impulsora de este debate, digámoslo, Silvana Giudice. Así es, que entre las tres la vimos que han trabajado por lo menos las primeras horas de trabajo de la comisión
con mucha armonía. Sí. Ahora, cuando están en el recinto, Tienen tienen sus muchas discusiones. diferencias en el recinto. Aquí hay, me parece, la prioridad de darle respuestas a los familiares. Y los familiares son los primeros invitados para la reunión de comisión, posiblemente para las próximas 2 reuniones de comisión. Para el martes de la semana que viene. Sí, quedaron martes a las 12 del mediodía. Martes a las 12 del mediodía. Tienen que funcionar hasta el 9 de diciembre, que tienen que emitir un informe. Exactamente. Entonces van a consensuar con la Comisión de Salud, que Pablo Yedlin la preside, y ahí el diputado de Unión por la Patria de Tucumán señaló que podía anticipar un poco la reunión de Comisión de Salud y poder darle paso, porque muchos de los diputados que están en esta comisión integran salud también, ¿no? Bueno, es el caso de Mónica Fein. Ella, ¿no? por ejemplo, sí. Integran la comisión, pueden hacerla en la misma sala. Sí, a y continuidad. hacen un pase de mando, ¿no? Exactamente. Pero bueno, la intención es eso. Ya vinieron algunos familiares, estuvieron también desde el Observatorio de Víctimas que tiene el Congreso de la Nación, que creó la ley de víctimas. Tienen un rol muy importante también para impulsar la investigación, pero vamos a escuchar a Mónica Fein, que nos visitó ayer, ¿no? La escuchamos. En primer lugar, creo que ha sido muy importante que esta comisión, que empezó un poco con ruidos, haya terminado con un proyecto por unanimidad votado en el recinto, y que también me acompañen. Yo soy socialista en Encuentro Federal, pero tanto la diputada Giudice como Tolosa Paz, que habla de la amplitud y del acuerdo, de la necesidad de abarcar esta problemática que es gravísima. Yo quiero agradecer esta presidencia, porque a mí particularmente como intendenta me tocó en el 2016 que el laboratorio Apolo, que era de los García Furfaro, en Rosario explotó una caldera donde hubo 5 personas heridas de alrededor del laboratorio y que generó una causa judicial. Por supuesto que el laboratorio cerró en Rosario y lo vuelvo a encontrar muchos años después en este proceso de HBL Pharma y el laboratorio Ramallo. Así que vamos a empezar atendiendo y escuchando a las víctimas, que son las primeras que nos vinieron a decir: queremos que el Congreso intervenga. Así que es lo primero, tanto el día martes que viene, si es necesario en otra reunión más, vamos a escuchar a las víctimas. Y obviamente la comisión tiene como objetivo, además de escuchar a los distintos actores, tanto funcionarios públicos como equipos técnicos, me parece muy importante, para llegar a propuestas administrativas que puedan mejorar la situación para futuro y obviamente corregir las cuestiones que creemos que hay que corregir desde el punto de vista administrativo y político. Quiero dejar esto muy en claro porque el tema judicial está en marcha y creo que está avanzando y positivamente muy bien, y en la comisión hemos acordado que no solo no queremos generar ningún conflicto con el tema judicial, porque es muy importante, sino que queremos aportar con mayores elementos a este proceso que es tan doloroso. Estaba Mónica Fein, la comisión especial investigadora por el caso del fentanilo adulterado, ya está caminando en este Congreso de la Nación. Tenía muchas expectativas la diputada Mónica Fein de que surgieran algunas posibilidades de modificación legislativa y que aporte esta investigación a mejorar los controles, ¿no?, que debe tener el Estado, sobre todo con estas sustancias que son derivadas de los opioides y que afectan mucho la salud si son consumidos de manera ilegal, ¿no? Esa era la gran preocupación, cómo ajustar los controles de la circulación de medicamentos que son controlados, que son materiales controlados. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de uno de los, de los temas que están cruzando tanto la Cámara de Diputados como el Senado Nacional. El tema tiene que ver con las derivaciones de la sancionada ley por parte del Congreso de la emergencia en discapacidad. Exacto. La todavía no puesta en marcha de la ley, la no implementación por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, ya está generando que distintos bloques, no solo Unión por la Patria, que lo planteó en el Senado y en Diputados, la posibilidad de citar, interpelar al ministro jefe de gabinete, Guillermo Francos, tal como manda la Constitución Nacional, y
estar atentos a poder llevar adelante una moción de censura. Claro, quieren aplicar la moción de censura, que es una posibilidad que da a la Constitución Nacional cuando un funcionario de alto nivel, en este caso el jefe de gabinete, no cumple con lo que le manda, en este caso, el Congreso de la Nación. Hay un conflicto de poderes, no se puede judicializar en ese sentido, tiene una herramienta del Congreso que con la figura de jefe de gabinete se incorpora. Habló un aliado del gobierno. Sí, claro. El diputado Falcone. Hasta hace poco aliado. Bueno, me parece que cada vez está mostrando mayores diferencias. En algunos temas diferencias, en otros no tanto. Apoyaron la ley de discapacidad, la ley de financiamiento de las universidades y al sistema de salud pediátrica. Eduardo Falcone se refirió a esta posibilidad de la moción de censura. Te corrijo, no es mi bloque. Bueno, no, lo hizo Marcela Pagano. Ah, claro, fue el bloque directamente. Sí, lo hizo, la verdad que desconozco si lo hizo ella con su bloque o ella personalmente. Pero no es algo que hayan hablado entre los 6. El bloque nuestro no firmó ese Perfecto. documento. ¿Y usted qué opina? Yo opino que lo que hizo el gobierno se equivocó. O sea, el gobierno se equivocó en pedirle al Congreso que le diga, después, o sea, pongámoslo en términos de la audiencia, creo que están todos al tanto, pero se votaron unas leyes. El gobierno las vetó. Vinieron de vuelta al Congreso, tuvieron un respaldo mayoritario para el rechazo al veto. El gobierno, una de esas leyes, dice que la va a promulgar, pero le pide al gobierno que le diga de dónde salen las partidas para financiar. Al Congreso. Sí. No sé, por ahí me equivoqué lo que dije. Sí. Bueno, lo manda al Congreso para que digamos... Ahora, eso no, yo consulté a abogados constitucionalistas, eso no existe, no tiene sustento legal. Y aparte no tiene sustento lógico. Vos pensás que no tenemos presupuesto. O sea, si vos me decís, tenemos un presupuesto, asignamos tantos millones para A, tanto para B, tanto para Z, está todo calzado. Entonces hay que decir, bueno, ahora hay un nuevo partida, la tenés que sacar de otro lado. Tendría que poner hasta un sentido. Bueno, ahí está Eduardo Falcone, hombre del MID, ahora en un interbloque nuevo que es en desarrollismo y coherencia. Sí, que son... bloques que se escindieron de algún modo, porque ingresaron todos por la boleta de La Libertad Avanza, pero bueno, hubo algunos movimientos ya con la ley bases. El diputado Sago, junto con el diputado Falcone y la diputada en ese momento Ibáñez, decidieron armar un bloque propio que acompañaron mucho al gobierno. Pero, bueno, los movimientos que ha habido, resultado del proceso electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y el armado de listas, fue cambiando o generando algunas distancias. Lo que decía Falcone también respecto a qué pasa cuando una ley se vota, se insiste por el Congreso y el Ejecutivo reclama de dónde se sacan las partidas. Bueno, es parte de la discusión que está presente. Y es la facultad que tiene el jefe de gabinete de reacomodar partidas. Exactamente. Por eso es que le están pidiendo la moción de censura, que es en definitiva un retiro del Congreso de la confianza del funcionario. Exactamente. Bueno, vamos a hacer la pausa, la última aquí en Pasos Perdidos y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional?
Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
lunes, 15 horas. Como lo que Fer ya aquí en Pasos Perdidos, repasamos todo lo que pasó en la semana. Sí, claro. Muy intensa. Intensa semana, la que viene me parece que también. No sé, le vamos a preguntar a nuestro invitado. Le preguntamos, diputado Fernando Carvajal, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. ¿Cómo están? Un gusto para mí. Bueno, a ver, desde Democracia para Siempre, que están trabajando, pensando la posibilidad de sesión la próxima semana, y hay distintos temas en comisiones. Sí, la verdad que estamos con días muy activos y creo que esto es muy saludable. Me parece que estamos en un proceso histórico donde por primera vez el Congreso está cumpliendo de manera muy clara y muy eficiente el rol constitucional de poner límites y controlar al Poder Ejecutivo, pero también de hacerlo de una manera proactiva en el sentido de que estamos tratando proyectos que son trascendentes para el futuro. No estamos solamente en la coyuntura, que el gobierno nos ha obligado a estar por la ausencia del presupuesto y la necesidad de corregir los desastres que el gobierno hace al no tener presupuesto, pero por otro lado también avanzamos en la discusión de temas trascendentes que van más allá, como puede ser, por ejemplo, no es mi área, pero la ley de Alzheimer que se está discutiendo y temas de este tipo, que demuestra que hay un Congreso que está muy activo. Y también la cuestión de las comisiones investigadoras. Yo integro la Comisión Libra y estamos avanzando pese a las dificultades que nos pone el bloque de la impunidad y el encubrimiento. Y ayer se ha constituido la comisión para investigar la situación con el fentanilo, que me parece que también es uno de los roles del Congreso, que si bien se ha cumplido, no siempre con la misma dedicación que está teniendo en este momento. Sí, analizábamos que si bien la comisión investigadora es una herramienta importante que se ha usado en momentos fundamentales, la causa AMIA tuvo una investigación, también el endeudamiento externo, el submarino San Juan, el ARA San Juan, que tuvo una comisión bicameral que fue la última. Esta dinámica se da porque la justicia está avanzando poco, porque el Ejecutivo no da respuestas a las demandas del Legislativo sobre algunos temas de política importantes. No, no hay que confundir lo que son las labores de investigación del Poder Judicial con las que tienen las comisiones investigadoras. Son tareas absolutamente distintas. Digo, en esto hay un intento del oficialismo de entender que se pisan las cuestiones y no es así. Es cierto que la tarea de recolección de información tiene puntos de coincidencia y por eso tiene que existir esta colaboración entre los dos poderes. Pero las conclusiones y la finalidad del análisis de responsabilidad es diferente. Y esto no pasa solamente acá. Digo, cuando hay un delito en la administración pública, ¿qué sucede? Va a una causa penal, pero también hay un sumario administrativo donde se analiza la responsabilidad del empleado. Bueno, esto es más o menos parecido. Lo único que acá lo que es el sumario administrativo en realidad es un análisis de responsabilidades políticas e institucionales. Y además las comisiones investigadoras tienen otro rol esencial, que es poner en el debate, en la agenda y en la consideración pública esa información, que este es un tema central. Esto en el caso del ARA San Juan, por ejemplo, fue vital. Fue vital porque permitió poner en consideración de la sociedad lo que había pasado y luego la ciudadanía forma su opinión. Inclusive en ese caso se ha hecho un documental muy interesante que sirvió para difundir
todo lo que había sucedido en ese proceso. Bueno, esto también es labor del Congreso. La transparencia es un componente esencial del sistema republicano. Fernando, aprovechando su presencia, porque hay temas que cruzan principalmente los temas constitucionales, y uno es cuando hablamos de moción de censura a un jefe de gabinete. ¿Cómo es ese mecanismo? Y si están dadas las condiciones para que ustedes pidan esa moción de censura. A ver, nosotros en este momento, yo estoy terminando de... No lo hemos presentado todavía porque vine para acá, así que por culpa de ustedes. Le dimos la pausa para que puedan conversar. No, lo estamos terminando de armar desde nuestro bloque Democracia para Siempre, este pedido de interpelación. El mecanismo del 101 es un mecanismo de interpelación con consecuencias. La moción de censura y la posibilidad inclusive de la revocación de la designación del jefe de gabinete es una posibilidad que contempla la ley. Pero el objetivo esencial del 101 es que los funcionarios que están incumpliendo la ley la cumplan. Nosotros lo estamos presentando, este pedido de interpelación en estos términos, con la exigencia para que el jefe de gabinete venga al Congreso. Queremos discutir con él la afirmación que el Poder Ejecutivo ha hecho, pero sobre todo queremos que venga para exigirle que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Discapacidad, que expresamente le dijo a Francos: vos tenés la obligación de establecer las partidas presupuestarias para financiar esto. O sea, no era una obligación del Congreso establecer de dónde salían los recursos. No, es una obligación del gobierno. ¿Por qué? Porque lo dice la ley y porque estamos sin presupuesto. En consecuencia, el gobierno viene haciendo de manera reiterada estas asignaciones de presupuesto de acuerdo a las posibilidades. Entonces, la verdad es que lo que hace esta facultad que tiene el jefe de gabinete de reasignar partidas es justamente para cuando el presidente, durante el curso de la ejecución del presupuesto, entiende que hay que modificar el destino de los fondos, tenga la posibilidad de hacerlo. Y este presidente lo ha hecho. De golpe dijo, la CIDE necesita 100.000 millones de pesos y le hicieron el cambio. Claro. ¿Qué ha hecho el Congreso en este caso? Decirle, en esta área hay que asignar los recursos. Y es una obligación del jefe de gabinete ver de todos los fondos que tiene disponibles a cuáles asigna al cumplimiento de la ley. Y si no lo hace, está incurriendo en un grave incumplimiento de sus deberes funcionales que puede tener consecuencias. ¿Se necesitan mayorías especiales para esa moción de censura? Para que venga el ministro a dar una explicación, no. Lo que se necesita una mayoría especial es eventualmente para hacer la moción de censura, que es una mayoría especial, pero no es nada exagerado porque es una mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara, es decir, del quórum de 129 miembros, con la aclaración que, llegado el caso, tiene que ser de las dos cámaras para que se produzca la remoción de este funcionario del Poder Ejecutivo. Pero si ustedes terminan dando la moción de censura y se remueve al funcionario, no tienen garantías que la ley de emergencia en discapacidad simplemente se aplique. Por eso es que para mí lo importante no es removerlo al ministro. Lo importante es exigirle al ministro que cumpla con la ley de discapacidad y que cumpla con sus obligaciones legales. Para eso lo queremos traer. ¿Y los afectados directamente, en este caso las personas con discapacidad o sus familiares, pueden demandar judicialmente para que se cumpla la ley? Por supuesto que sí, pueden hacerlo y no tengo ninguna duda que las acciones van a prosperar. Y también lo pueden llegar a hacer. Lo ideal sería, bueno, que contáramos con el Defensor del Pueblo de la Nación, está en ese proceso, estamos en ese proceso, que podría hacerlo a nivel nacional. Frente a esto pueden ser los defensores del pueblo de las provincias que representan a los habitantes, quien podrían hacerlo ante la justicia federal para evitar la complejidad que tienen las acciones individuales o plurindividuales, que además tiene costo porque hay abogados que tienen que obviamente ejercer su profesión y cobran, pero una opción es que a través de las defensorías del pueblo esto se puede instrumentar. La actuación del Ejecutivo es absolutamente ilegal e inconstitucional, es un mero acto político, no tiene ningún fundamento legal ni constitucional. Recordemos que el gobierno decía, si insisten con esto vamos a judicializar. Se dieron cuenta que eso era una burrada, porque era una burrada decir que el Ejecutivo iba a judicializar el proceso de aprobación de una ley, y salen con otra burrada, que es ese decreto de suspensión.
Bueno, ¿qué va a pasar, Fernando, con la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia? ¿Van a avanzar con ese tema? Vamos a avanzar sin ninguna duda, es uno de los temas que para nosotros es prioritario. Y digo para nosotros porque somos conscientes de que en esto hay una mayoría endeble. Porque es cierto que esta es una ley que a los amigos del Partido Justicialista le tienen un particular afecto. Entonces durante mucho tiempo no la han querido discutir porque es una ley que viene de su gobierno. Algunos venimos sosteniendo desde siempre que hay que cambiarla, que es una ley inconstitucional, que la reglamentación ha desnaturalizado de manera evidente, y ahora que hemos logrado este consenso, de nuestra parte, por supuesto, vamos a dictaminar el martes 30 a favor del dictamen tal como vino del Senado, para que esto salga lo más rápido posible y porque el dictamen resuelve los principales problemas que tiene la ley 26.122 y vamos a procurar su tratamiento lo más rápido posible. Y dejo ya dicho de que el Ejecutivo no puede vetarla. ¿Por qué? Hay sólidos argumentos constitucionales y opinión de constitucionalistas de que esta es una ley que desde el momento en que regula facultades presidenciales, el presidente no tendría facultad para vetarla. Bien. Bueno, es un dato, me parece importante. Algunos dicen, le quieren quitar una herramienta fundamental al presidente Milei. A ver, si nosotros decimos que no se puede gobernar sin DNU, estamos negando la vigencia del sistema republicano de gobierno. Los DNU solamente se justifican cuando hay necesidad, que esto es bastante más discutible. Relativo, ¿no? Porque siempre uno puede encontrar necesidad en el dictado de una ley, pero cuando hay urgencia, es decir, tiene que haber urgencia y además la Corte Suprema ha dicho y tiene que haber imposibilidad de que la cuestión sea tratada por el Congreso del modo normal y habitual. Si nosotros analizamos los últimos años, los últimos decretos de necesidad y urgencia, yo lo dije en la comisión el otro día, el único caso que uno puede decir indiscutiblemente esto entraba en un decreto de necesidad y urgencia fueron los primeros decretos de Alberto Fernández con la pandemia. Ahí está muy claro que había una necesidad y había una urgencia y había una imposibilidad de convocar al Congreso para tratarlo. Nadie cuestionó eso. Ahora, cuidado, el séptimo, el octavo, cuando habían pasado 5 o 6 meses donde ya estábamos, la verdad es que empezó a ser mucho más cuestionable que se siguieran sacando DNU. ¿Y el volumen del DNU 70/23, usted cree que hay que discutirlo? La Cámara de Diputados todavía no lo debatió, el Senado ya lo rechazó, por ejemplo. El Senado, bueno, ahí está la anomalía, ¿no? Es decir, un decreto que una de las cámaras que tiene facultad para aprobar ha dicho que no, y sin embargo este defecto de la ley 26.122 impide que hoy esté derogado. Sí, yo veo difícil porque la verdad es que el problema que se trata de corregir con esta ley es que al contemplar diversos temas, hay algunos que están bien, otros que son opinables, otros que estaríamos dispuestos a acompañar, y esto es lo que ha hecho que finalmente la Cámara de Diputados nunca encontrara el consenso para darle el tratamiento. Mi posición desde el día 1 era que había que tratarlo, pero mi posición era que el decreto podía ser desagregado por capítulos y aceptar parte y rechazar otros. Esto lamentablemente es lo que ha trabado la posibilidad de que la Cámara afronte la discusión del 70-2023. Fernando, los acuerdos, los entendimientos que hoy Argentina está discutiendo con Estados Unidos, con la visita del propio presidente, del propio ministro de Economía en Nueva York, ¿tienen que pasar por acá por el Congreso? Sin ninguna duda. Todo arreglo de deuda, toda toma de deuda tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Esto es así por expreso mandato constitucional. Después podemos ver, hay antecedentes, qué pasó, no pasó, todo eso puede haber sucedido, pero de ninguna manera impide considerar de que todo arreglo de deuda, todo toma de deuda requiere necesariamente que el mismo sea tratado y aprobado por el Congreso. Nosotros seguimos con mucha preocupación esto. Ir a negociar con un usurero desesperado es el peor de los escenarios. No sabemos lo que se está entregando. De por sí es grave que este presidente que se llenaba la boca hablando de que nunca que tomar crédito era un acto criminal y resulta que va ahora, está desesperado buscando, agarrando plata de cualquier lado. Pero además digo, aunque aceptáramos, bueno, se toma el crédito, hay que ver cuáles son las condiciones, porque la atipicidad de este mecanismo que aparentemente sería un préstamo directo del gobierno de los Estados Unidos nos genera muchas dudas.
sobre todo por los compromisos que puede significar para el país hacia el futuro, en lo que tiene que ver con su autonomía, con su soberanía y con los recursos naturales y los compromisos geopolíticos que puede estar asumiendo el presidente Milei como parte de un acuerdo de naturaleza económica. La última vez que se negoció con el Fondo Monetario Internacional no se vio el acuerdo, sino lo que se hizo fue a través de un decreto autorizar al gobierno nacional para que pueda renegociar los términos del vencimiento. En este caso podría pasar lo mismo, podría pedir una autorización de negociación. A ver, hay que entender, yo lo pondría en estos... cuando uno negocia con el Fondo Monetario Internacional, estás negociando con un organismo multilateral de crédito que tiene una serie de mecanismos de control que son mucho más... están mucho más controlados. Cuando se gobierna bilateralmente con otro Estado, no sabemos cuáles son las condiciones porque hay mucha mayor amplitud en las condiciones de negociación. Por lo cual, a mi juicio, no cabría una negociación anticipada porque no podemos saber cuáles son las condiciones que el otro Estado va a exigir. En el caso del fondo uno lo sabe, porque esto no es caprichosamente decidido por un funcionario, sino que responde a criterios más o menos uniformes que la entidad tiene a largo plazo. Y se renegociaba un acuerdo que ya se había suscrito, tomado, exactamente, ¿no? y de todos modos se establecían unas mínimas condiciones en esa autorización. En este caso yo no lo veo posible porque, digo, no sabemos qué se puede llegar a negociar y sobre todo al ser una negociación con un Estado, ¿qué más hay además de lo estrictamente económico en términos de compromisos de naturaleza geopolítico que un gobierno como el de Trump está en todo momento tratando de meter y que pueden comprometer el futuro del país? Por lo cual tenemos que ser extremadamente cuidadosos en esto y yo no creo que este gobierno desesperado por dólares vaya a ser muy cuidadoso. Por lo cual tendremos que actuar como adultos responsables. ¿Piensan que va a cambiar esta dinámica que hoy tiene el Ejecutivo para con el Parlamento que, bueno, no se contestan pedidos de informes, hay poca presencia de los ministros en las comisiones? No creo, honestamente. Me gustaría que cambie y le pido al gobierno que lo haga, pero honestamente, si vemos la actitud del presidente Esper en la comisión, fue muy claro que consiguieron 2 pesos con 50 o 20.000 y ya se les agrandó el ego otra vez. Andaban como gatitos arrastrándose y ahora ya se creen leones otra vez porque consiguieron plata. La verdad que fue, además de una descortesía parlamentaria, lo del presidente de la comisión Esper ayer de cuando todos los bloques, salvo el pro-libertario, le estábamos diciendo que hagamos la reunión el martes porque el miércoles muy probablemente hagamos un pedido de sesión, en ese mismo momento manda la citación para el miércoles y termina casi burlándose la comisión diciendo nos vemos el miércoles. Así que los buenos modales de Milei duraron 24 horas luego de la derrota electoral, después volvió a ser el mismo y sus funcionarios y sus equipos están lamentablemente en esta misma actitud de soberbia que la sociedad los ha castigado en gran medida, creo que por esto. Así que yo supongo que hasta el 26 de octubre, ahora que están con la billetera inflada, van a seguir en esta actitud de soberbia, pero confío que después que el pueblo argentino le ponga límites, el 26 de octubre espero que recuperen la racionalidad de la cual han carecido hasta ahora. Gracias, diputado Carvajal, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. A las 6 creo que cierra mesa de entradas, así que hay tiempo para presentar. No, igual con el online ahora entra ya todo. Está. Gracias, muy amable. Bueno, lo que sí tenemos ahora es la agenda para los próximos días. Bueno, algunas comisiones lo había dicho el diputado. Cargada. Sí, el diputado Carvajal lo anticipó, tienen que dictaminar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Así es. Porque junto con la de Peticiones, Poderes y Reglamentos están discutiendo la modificación de la ley de DNU, la 26.122, porque quieren incorporar plazos de vigencia a los DNU mientras se da el tratamiento de los decretos en el Congreso y modificar la dinámica donde tiene que rechazar ambas cámaras la iniciativa para que pierda vigencia. Quieren invertir esa posición para que tenga vigencia, tiene que estar aprobada por las 2 cámaras. Si una la rechaza, ya pierde vigencia, que es un poco la intención que se tiene en este debate. Bueno, y un tema me parece sumamente interesante y novedoso lo que planteó el diputado Carvajal, que el Ejecutivo no puede vetar esta norma. Porque tiene que ver Aquí se va a generar también un tema polémico porque
como las interpretaciones siempre tienen dos bibliotecas. Sí, lo que tiene que ver justamente es con que es una ley que restringe un poder de reemplazo del Ejecutivo sobre las atribuciones del Congreso Nacional. A las 10 de la mañana va a haber una reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías que preside la diputada Ahmechet del PRO, pero van a estar en la provincia de... familiares de víctimas de las violaciones de los derechos humanos de la provincia de Santiago del Estero en la comisión. A las 14 lo que te decía de la ley de DNUs. A las 16 está prevista la Comisión de Defensa porque van a estar trabajando sobre la autorización de ejercicios conjuntos de las distintas fuerzas. Y también se espera que convoque la Comisión Libra que preside el diputado Maximiliano Ferraro porque se vence a otro plazo el 30 de septiembre, el martes, para que se presente Karina Milei. Se reiteró la solicitud de ella y también se solicitó a la justicia que pueda traer por la fuerza pública al funcionario titular de la comisión de la Oficina Anticorrupción, así como también la titular de la comisión investigadora de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia que analizó lo de la criptomoneda Libra que después fue cerrado. Así es, bueno, y en la agenda figura todavía el miércoles, que es la presencia de Guberman, que es el secretario de Hacienda, en el marco de la discusión del presupuesto 2026. Veremos qué es lo que ocurre. La oposición seguramente en las próximas horas va a pedir una sesión especial para el día miércoles. Hay un temario extenso también que están planteando los legisladores nacionales. En ese caso, la visita de Guberman tendrá que reprogramarse. Sí, lo que van a buscar también, si sacan el dictamen el martes 30, es aprobar la ley de DNU, ¿no? Porque con dictamen necesita solamente 129, la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, que es la misma que se requiere para el quórum, pero ya con dictamen facilita que esta ley pueda ser debatida en el recinto y hay mucho interés, no solo, digamos, de la oposición, ¿no? También hay sectores opositores aliados al gobierno que tradicionalmente han planteado estas modificaciones, entre ellos algunos diputados del PRO, como Silvia Los Penato. Exactamente. Bueno, veremos finalmente si se concreta este pedido de sesión especial para el día miércoles y ahí habría alguna variación y algún cambio en la agenda que por lo menos por ahora se va programando en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos, Fer, hasta mañana. Continúen aquí en Diputados Televisión con toda la agenda informativa.